ilegal del control gubernamental. Toda vez que el control gubernamental, y en realidad como los servicios de control que son los productos, adicionalmente a los servicios relacionados, se basan en un principio de legalidad. Esto es importante señalarlos. Entonces, bajo ese mismo aspecto, debemos considerar, dar inicio con conocer cuál es el marco constitucional y legal del control gubernamental. Y en realidad, esto se atribuye a la Constitución política. La Constitución, en los artículos 81, 82, 101, 107 y 199, hace mención precisamente de aquellas atribuciones a nivel constitucional que pues enmarca la creación del Sistema Nacional de Control, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el artículo 81 se trata sobre la cuenta general, en el 82 sobre la autonomía de la Contraloría, el 101 sobre justamente esta comisión de permanencia que tiene, una vez propuesto por el Ejecutivo, la atribución para designar al Contralor. El artículo 7 sobre iniciativa en la formación de leyes y el artículo 199 también relacionado a la rendición de cuentas y la ejecución de gastos. Muy bien. Luego de ello, tenemos el marco legal que corresponde ya propiamente a la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, ¿no? Hablamos de la ley 27785. En este caso, justamente regula el Sistema Nacional de Control que tiene como principal objetivo supervisar la correcta, útil, eficiente, economía y transparente utilización de los bienes y recursos públicos y el ejercicio de las funciones de los servidores y funcionarios. La Contraloría es el órgano rector o el ente rector del Sistema Nacional de Control y tiene autonomía técnica, funcional, administrativa y financiera. Es importante señalar. Todo sistema administrativo tiene un ente rector. El Sistema Nacional de Control no es ajeno a ello, y en ese caso este ente rector corresponde precisamente a la Contraloría General de la República. Muy bien, ahora, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Este también es una parte que se detalla en la norma, ¿no? Y en este caso, el ámbito que tiene la Contraloría y el Sistema Nacional de Control es el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, es decir, los tres niveles de gobierno. También corresponden las unidades administrativas del Poder Legislativo, Poder Judicial y el Ministerio Público. Ingresa también los organismos autónomos, ¿no? También están bajo el ámbito, la aplicación, el alcance del Sistema Nacional de Control, empresas del Estado, aquellas entidades privadas no gubernamentales y entidades internacionales exclusivamente para aquellas que pues, reciban recursos y bienes del Estado, ¿no? Que los perciban o que los administren. También ingresan dentro del ámbito de aplicación. Eh, Acá también nos señala que todas las entidades sujetas a control por el sistema, independientemente del régimen legal o fuente de financiamiento bajo cual operen, en el ámbito de aplicación que acabamos precisamente de señalar. Dentro de o posterior a la creación, a la emisión de la ley 27785, han habido ciertas modificaciones, ¿no? Modificaciones en realidad significativas que han generado, por un lado, fortalecimiento, por otro lado, acciones propias, dado también la coyuntura correspondiente, desde la ley 28396, en el 2004, ¿no? Que dicta, prescribe sobre las sanciones y modifica particularmente el artículo 43 de la ley en mención. También la ley 24822 del 2004, ¿cierto? La ley 28557, que también trata sobre las designaciones de los jefes de OSI. Ahora vamos a tratar también que es el órgano de control institucional. Eh, y bueno, tenemos también otras modificaciones al artículo 19 y artículo 40. Yendo un poco más cercano, podríamos hablar de la ley 30742, que se da en el 2018 y que trata sobre el fortalecimiento de la Contraloría, ¿no? Acá con la principal intención, entre otros, claro está, de poder eh, estos órganos de controles institucionales puedan ser justamente fortalecidos a través de personal propio de Contraloría, ¿no? Dado que en muchos de los casos
la mayoría de OSIs, podríamos decir, de órganos de control institucional de las entidades públicas estaban conformados por personal de la propia entidad, ¿no? Dado que el órgano de control institucional forma parte, en realidad, de la estructura organizacional de las entidades públicas. En tal sentido, de cierta manera, podría entenderse que la objetividad y a veces también habían muchos casos que se dieron respecto a que de repente cuando se aplicaba a algún control a la alta dirección de alguna entidad en particular, pues generaba la remoción o el cambio del personal, ¿no? Dado que, reitero una vez más, en la mayoría de los casos pertenecían o eran colaboradores de la propia entidad. Entonces, lo que busca este fortalecimiento, entre otros aspectos, es precisamente que este personal sea, vamos a decir, de la planilla directa de Contraloría. Y ello garantiza o de cierta forma refuerza la objetividad en el sentido de que puedan realizar sus funciones sin alguna dependencia, ¿no? con la entidad auditada. Y también se ha emitido la ley 30833, ¿no? Cuando se realizó justamente en situación de emergencia, se declaró en situación de emergencia el Colegio Nacional de Magistratura, y también ahí se ingresaron algunas modificaciones al artículo 22. Como habíamos mencionado, porque es una ley que en realidad sí ha marcado también un hito interesante en el desarrollo, en la implementación o en el fortalecimiento, como la denominación de la ley lo señala, en la Contraloría General de la República y por ende en el Sistema Nacional de Control, justamente la ley 30742, ¿no? Como les decía, la finalidad es modernizar, mejorar y asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control gubernamental, así como optimizar sus capacidades orientadas a la prevención y a la lucha contra la corrupción, ¿no? Y las modificaciones de varios artículos de la norma y algunas incorporaciones también. Muy bien, ahora, el Sistema Nacional de Control, justamente la ley de creación, que es la que estamos tratando y conversando, que es la 27785, define al Sistema Nacional de Control como este conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. Eso también es importante señalarlo. Y ahora vamos a ver que parte de ello también conlleva la organización estructural que tiene Contraloría, en el sentido de que hay gerencias regionales, ¿no? En cada región del país se cuenta con estas gerencias regionales que justamente alcanza esta descentralización del control gubernamental, dado que ellos tienen este ámbito geográfico y pues tienen también en su ámbito de aplicación a las entidades que estén dentro de, ¿no?, gobiernos locales, gobiernos regionales, y hay otras que lógicamente tienen ámbito a nivel nacional, ¿no? En ese caso también se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Control, como lo hemos visto en un par de diapositivas anteriores, y también en este caso el control va en esa línea, ¿no? En toda el ámbito que también tiene esa entidad, sea el gobierno nacional, local, regional o local. Muy bien, a ver, dentro de las atribuciones, que es un punto importantísimo, ¿no?, del Sistema Nacional de Control, ¿cuáles son esas atribuciones que tiene? Entre las principales son las siguientes, ¿no? Primero, efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado. Es importante señalar que justamente el Sistema Nacional de Control y por ende los que conforman el Sistema Nacional de Control, como ya hemos visto, como ente rector se tiene a la Contraloría. Vamos a ver cuáles son las otras dos participantes de quienes conforman el Sistema Nacional de Control. En este caso es efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos, ¿no?, y bienes del Estado. Entonces, es una atribución importantísima. Luego, formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia de las entidades. Y en este aspecto creo que también es mucho el valor, valor público que se genera a través de estos servicios de control, ¿no? Primero,
que sean oportunos. Sabemos que si algo no se presenta de manera oportuna, pues el impacto que va a tener va a ser menor. Hasta de repente en alguna situación en particular no va a generar mayor impacto o mayor cambio porque la información o la revelación o la supervisión, verificación no oportuna, pues, en realidad no es del todo eficiente, ¿no? Y por otro lado, las recomendaciones. Es un factor importante porque aquellas recomendaciones que justamente buscan mejorar la capacidad y eficiencia de las entidades, sin entrar propiamente al tema de la gestión, y así acá hago de repente una diferencia, ¿no? Porque dentro de las atribuciones de Contraloría y a través de sus servicios de control, no se puede señalar cuáles son el proceder que va a tener la gestión, ¿no? Al referirme a la gestión me refiero a las entidades, ¿no? Pero sí hacer estas recomendaciones que en este caso puedan ser aplicables y que definitivamente vayan en la línea de justamente mejorar el uso correcto, eficiente de los recursos y bienes del Estado. Por otro lado, también nosotros podemos impulsar la modernización y el mejoramiento de la gestión pública como parte de las atribuciones, ¿no? A través de la optimización de los sistemas de la gestión y ejerciendo el control gubernamental. Propugnar la capacitación permanente de los funcionarios y servidores públicos en materia de administración y control gubernamental, eso también es importante, toda vez que sabemos que se emiten normativas, eh, se actualizan estas normativas y pues los gestores tienen que estar precisamente al día, capacitados idóneamente para que puedan hacer el ejercicio adecuado, ¿no? De sus funciones, dado que en el sector público, a diferencia de repente de un sector privado, lo que se busca es que el funcionario, el servidor, pueda acogerse a lo que está prescrito en la norma. Entonces, su función principal es poder proceder en base a lo que estrictamente señala la norma. Lógicamente van a haber situaciones que generan cierta discrecionalidad, ¿no? En el actuar de los servidores y funcionarios, ¿no? Pero precisamente la norma hace que esta discrecionalidad pueda ser la menor posible y el funcionario y servidor pueda hacer el ejercicio adecuado en función a la normativa eh, que lo respalde. Y en base a ello también justamente va la verificación que hace el Sistema Nacional de Control. Por eso es importante también tener en cuenta ello, porque se pueden generar situaciones en las que no se actualizan estas normas o al emitirse estas normas no son trasladadas a los funcionarios o servidores que lo ejercen y en consecuencia ya estarían generando de repente alguna contravención a la normativa y en su aplicación. ¿Qué más? Tenemos exigir a los funcionarios y servidores públicos la plena responsabilidad por sus actos en las funciones que desempeñan, ¿sí? Correcto. Como otra atribución, emitir como resultado de las acciones de control los informes respectivos, ¿no? Con el debido sustento técnico y legal. Esto también es importante, ¿no? Dado que como parte de la aplicación de estos servicios de control, entre otros, hay una aplicación básica, por ejemplo, de las técnicas de auditoría, ¿no? Las técnicas de auditoría que dentro de todo el detalle nos indica y nos señala que la evidencia que sustente los informes de control tienen que ser suficientes y adecuados, no suficientes y apropiados. Entonces, en esa línea, entonces justamente cumple ese sustento técnico y legal para que estos informes puedan ser emitidos con la calidad que en realidad corresponde. Porque muchas veces también estos nos sirven como insumo para que luego puedan en este caso, principalmente cuando se trata de servicios de control posterior donde se determinan presuntas responsabilidades, entonces se toma ese informe, ¿no? De auditoría para que justamente se puedan realizar las acciones posteriores dependiendo en el ámbito que corresponda, ¿no? Ya trasladado al Ministerio Público, al Procurador, dependiendo de la presunta responsabilidad, o si fuera una responsabilidad administrativa dentro de la potestad sancionadora de Contraloría, entra pues también a el órgano instructor y el tribunal dentro de lo que lo que corresponde a la potestad sancionadora de Contraloría. Entonces, igual ahí pasa todos estos informes pues con una revisión exhaustiva, dado que luego de ello ya vienen a atribuirse las responsabilidades que corresponden, ¿no? Por otro lado, otra de las atribuciones importantes es que se brinde el apoyo técnico al procurador público, ¿no? En línea justo de este último comentario, al representante de la entidad en los casos que deban iniciarse acciones judiciales
derivadas de una acción de control. Muy bien. Bien, como lo señalaba hace unos minutos, vamos a revisar cómo se encuentra conformado el Sistema Nacional de Control. Habíamos ya citado que la Contraloría General de la República es no solamente conforma el Sistema Nacional de Control, sino tiene la rectoría, ¿no? Es el ente rector. Pero adicionalmente a la Contraloría, pues como ustedes pueden observar en pantalla, tenemos al órgano de control institucional, que es el OSI, ¿no? Que está en cada entidad pública, como les mencionaba también, forma parte incluso de la estructura organizacional de cada entidad. Y por otro lado, tenemos también a las sociedades de auditoría, ¿no? Importante señalar que estas sociedades de auditoría forman parte del Sistema Nacional de Control una vez que generalmente se hace un concurso mediante el cual, una convocatoria mediante el cual eh, se convoca, valga la redundancia, a las sociedades auditoras para que puedan trabajar en alguna auditoría en particular o algún servicio de control en particular. Y una vez que esta sociedad auditora pues gana este concurso, se adjudica, vamos a decir, esta auditoría, ese servicio, y suscribe propiamente el contrato, es ahí donde ya se atribuye como parte del Sistema Nacional de Control o inicia, forma parte ya del Sistema Nacional de Control y en consecuencia todas las atribuciones que hemos venido, que acabamos de comentar. Entonces, las sociedades de auditoría forman parte del Sistema Nacional de Control y una vez que también culmina este periodo, este servicio, este objetivo por el cual ha sido contratado, deja ser, claro, también ya parte del Sistema Nacional de Control, ¿no? Entonces, las sociedades auditoras tienen esta particularidad. Muy bien. Que en el caso de las sociedades auditoras, la mayoría de los casos, la convocatoria que se realiza es para las auditorías financieras, ¿no? En la mayoría de los casos la aplicación, el ejercicio, el desarrollo de las auditorías financieras son llevados por sociedades auditoras conocidas como la SOA. Muy bien, entonces, reforzando un poco lo que habíamos comentado respecto a que la Contraloría General de la República es el ente técnico rector, ¿no? En consecuencia está dotado de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, y pues como misión tiene la de dirigir y supervisar el eficiente y eficaz ejercicio, ¿no? Desarrollo, uso de los recursos públicos y en consecuencia la aplicación del control gubernamental, ¿no? A través del control gubernamental. Ahora, brevemente también vamos a ver un poco sobre la organización, ¿no? De la Contraloría General. En este caso, habíamos comentado sobre el Contralor General, que es designado por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo. Tiene un periodo de gestión de 7 años. Dentro de los requisitos, pues se entiende que el Contralor tiene que tener una conducta intachable, solvencia, idoneidad moral e independencia política, ¿no? Y está también, pues, sujeto a la suscripción a la declaración de no tener conflictos de interés, ¿no? Por otro lado, la vicecontraloría, en realidad son dos vicecontralorías que conforman, que se encuentran luego del Contralor, dos vicecontralorías, son designadas estas por el Contralor General, ¿no? Y acá nos señala pues que estando prohibido ejercer actividad lucrativa, intervenir directa o indirectamente en la dirección y o gestión de cualquier actividad pública o privada, ¿no? Excepto las de carácter docente, eso sí. Y en este caso también nos señala la norma que el de mayor antigüedad reemplazará al Contralor General en caso de ausencia o impedimento temporal y pues va a ejercer las funciones que éste lo pueda delegar. Muy bien, para dentro de las atribuciones de la Contraloría tenemos las siguientes, ¿no? Tener acceso en cualquier momento y sin limitaciones a los registros, documentos e información. Eso es importante, ¿no? Parte de las atribuciones que tiene Contraloría como parte del Sistema Nacional de Control. Por otro lado, también el ordenar acciones de control, supervisar cumplimiento de las recomendaciones. Esto generalmente se lleva a cabo a través de un servicio relacionado que se encarga precisamente de hacer un seguimiento a las recomendaciones dadas por los informes de control, ¿no? Incluso a nivel de controles simultáneos o también controles posteriores. Disponer inicio de acciones legales también,
normar y velar por la implantación del OSI. En este caso, existen entidades que puede ser por un tema presupuestario o algún otro similar, no tienen propiamente un órgano de control institucional, ¿no? Y por lo general, en este caso, se le atribuye a un órgano de control institucional distinto para que también se le da el alcance para que también pueda ejercer las funciones sobre esta entidad. Por ejemplo, ¿no? Pasa mucho en las municipalidades provinciales, en una provincia que tiene sus distritos o sus municipalidades distritales, esas no tienen, por ejemplo, un órgano de control institucional. Entonces, no quiere decir que se encuentren fuera de la aplicación o que no se les genera, eh, no se le puede ejercer el control, ¿no? Sabemos que, como lo acabamos de señalar, como los que conforman el Sistema Nacional de Control puede ingresar propiamente la Contraloría o también la SOA, según corresponda, pero también, en este caso, el OSI de la municipalidad provincial, ¿no? Es el de la provincia que tiene geográficamente esos distritos, ¿no? Entonces, también se le ha atribuido la responsabilidad para que ellos también puedan ejercer el control en todas las distritales, por darles un ejemplo. Entonces, de esa manera, lo que se pretende es que, y bueno, y si es que corresponda también, eh, se puede promover de que esas propias entidades puedan tener un propio OSI, ¿no? Como lo que sucede, por ejemplo, en Lima Metropolitana, que en todas las municipalidades distritales, siendo igual distritales, cuentan con este órgano de control institucional. Situación distinta, como les señalaba, lo que puede pasar en provincia, lo que pasa en provincia, en algunas provincias del país. Luego, entre otra atribución que tiene la Contraloría es presentar el informe de la cuenta general, ¿sí? Absolver consultas y emitir pronunciamientos que lógicamente se encuentran dentro del marco normativo del control gubernamental del Sistema Nacional de Control. A la vez también tiene la atribución de aprobar el Plan Nacional de Control. Es un Plan Nacional de Control que establece cuáles van a ser los principales aspectos, las metas, ¿no? Las cantidades de servicios que se detallan en este Plan Nacional de Control y que, bueno, claro está, luego son distribuidas a las distintas unidades orgánicas de la entidad de la Contraloría, ¿no? Para que se puedan ejercer. A la vez, efectuar acciones de control ambiental y patrimonio cultural, emitir opinión previa sobre adquisiciones secretas, autorización previa también de presupuestos adicionales de obra. Esto lo vamos a ver ahora cuando desarrollemos lo que es el control previo, ¿no? Porque vamos a tratar de que el control también en base al momento de la ejecución se va a dividir en control previo, simultáneo y posterior. Entonces, esas son justamente las atribuciones que están en esa línea. Informar previamente sobre operaciones, finanzas, avales y otras garantías que otorga el Estado, ¿no? Relacionadas al endeudamiento. Muy bien, a ver, vamos a seguir avanzando. Estas son otras atribuciones. Vamos a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, designar las sociedades de auditoría, que es lo que también habíamos mencionado, donde ya esta sociedad auditora pues se une, ¿no? a estos elementos a los que conforman el Sistema Nacional de Control. Muy bien, otra más podríamos resaltar acá el recibir y atender denuncias y sugerencias. Hay canales disponibles para que uno pueda realizar denuncias, ¿no? En la Contraloría General de la República ante algún acto que pueda justamente verificar, mejor dicho, ¿no? Que se haya podido tener incidencias en algún acto indebido del ejercicio funcional y que pueda generar también cierta afectación al Estado. Hay unos requisitos para poder ingresar estas denuncias, ¿no? Y estas pasan por todo un proceso para que luego de ello se pueda, dependiendo de la evaluación, generar algún servicio de control, ¿no? Según corresponde. Muy bien, promover participación ciudadana también. Hacen muchas actividades en ese sentido para que se pueda promover precisamente la participación ciudadana porque el control social también es importantísimo y ayuda mucho a que se pueda de repente optimizar los recursos o la capacidad operativa que tiene Contraloría respecto a poder identificar algunas situaciones. Entonces, un complemento, un factor importantísimo, que en este caso, que es parte de la sociedad justamente es esta participación ciudadana, ¿no? A través del control social. Muy bien, vamos a seguir avanzando.
Hemos hablado de la Contraloría General de la República, vamos a hablar también del OSI, del órgano de control institucional. Su actuación está regulada con una resolución, ¿no? Una directiva de los órganos de control institucional. Es responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad. Claro está que cada órgano de control institucional tiene pues un ámbito, un alcance que está, eh, en este caso, delimitada por lo que la entidad propiamente también tiene, ¿no? O sea, es el OSI de esa entidad. Entonces, su alcance del servicio, de los servicios de control van a estar pues también a la par de esta entidad. Y lo que va justamente a verificar es la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes, igual cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones. Eso, o sea, en realidad mantiene las mismas atribuciones y la particularidad es que el órgano de control institucional forma parte, como les decía yo, de la propia entidad, ¿no? Y esto hace que el alcance del control sea justamente sobre las actuaciones de esta entidad. Muy bien, el artículo 17 de la ley 27785 precisamente señala sobre la parte que hemos venido conversando. Nos dice, las entidades comprendidas en el artículo 3, que comprende los gobiernos central, regional, local, el poder legislativo, el poder judicial, el Ministerio Público, organismos autónomos de la presente ley, así como las empresas, ¿no? También están incluidas las empresas en las que el Estado tenga alguna participación accionaria, total o mayoritaria, tendrán necesariamente un órgano de auditoría interna, ¿no? Conforme a la nueva disposición de la ley, esta definición de órgano de auditoría interna pasaba pues a ser órgano de control institucional, ¿no? Entonces se debe entender que cuando la norma o la ley señala órgano de auditoría interna, hace mención al órgano de control institucional, ¿no? Y además establece que tiene que estar ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura de la entidad, ¿no? El cual constituye una unidad especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad. Entonces, ese es el marco normativo, el marco legal de justamente los órganos de control institucional. Muy bien, la relación funcionaria y administrativa, ¿no? Es importante señalarlo acá, dado que eh, he mencionado, el órgano de control institucional forma parte de la estructura organizacional de la propia entidad, ¿no? Sin embargo, la dependencia funcional es distinta, ¿no? El jefe del órgano de control institucional, independientemente, señala acá, ¿no? Del vínculo laboral o contractual que se tenga con la Contraloría o con la entidad, es designado, encargado, supervisado, evaluado y separado, o dar término a esta designación según corresponda conforme a la normativa vigente. Es decir, Contraloría es quien se encarga de designar al jefe del órgano de control institucional de las entidades, ¿no? Independientemente, como lo señala acá, del vínculo laboral o contractual que se pueda tener. Por otro lado, el personal del OSI, ¿no? Independientemente igual del vínculo laboral, es supervisado, evaluado y separado de acuerdo a la normatividad vigente. Y en este caso se encuentra a cargo, pues, del jefe del órgano de control institucional. Muy bien, por la dependencia funcional se designa, o sea, término de su designación al jefe de OSI, ¿no? A través de una resolución de Contraloría, y el jefe de OSI es designado por 3 años, un periodo de 3 años. En algunos casos puede estar más tiempo, debidamente sustentado, pero el, el periodo que debería mantenerse en el cargo es de 3 años. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Eh, Hay dependencia funcional, unidades orgánicas de línea de las contralorías regionales, ¿no? Estas contralorías regionales justamente son denominadas estas gerencias regionales que les comentaba también al inicio de la presentación, se encuentran en cada región del país, ¿no? Son gerencias regionales de control y pues igual, ¿no? Supervisan y realizan seguimiento sobre los OSIs que se encuentran en el ámbito, ¿no? Eh, eh, Efectúan selectivamente la revisión de oficio de los informes emitidos por los OSIs, bajo su ámbito nuevamente, ayudan, complementan también sobre el seguimiento de la implementación y también sobre el desempeño de los socios que se encuentren bajo su ámbito, ¿no? Tanto a nivel de las contralorías regionales, que son las gerencias regionales de control, o las unidades orgánicas de línea, generalmente son las gerencias o las subgerencias de Contraloría. Muy bien, como habíamos mencionado, esta dependencia administrativa, el personal OSI se sujeta al horario de la entidad, con un detalle adicional, siempre que cumpla con una labor, claro, de 40 horas semanales. Cuando la jornada laboral semanal de la entidad ha sido asignada menor a 40, deberían completar igual esta cantidad.
Eh, los jefeos sí pueden imponer las medidas disciplinarias de amonestación verbal o escrita conforme al reglamento interno de trabajo. La regla general es que el jefe y el personal del OSI, independientemente del vínculo laboral, deben registrar todos sus ingresos y salidas en la entidad según los mecanismos establecidos para dichas entidades. Eh, y bueno, acá es importante señalar, ¿no?, que el personal OSI en este caso se adecua, ¿no?, a los horarios de la entidad. Existen algunas entidades que por su propia naturaleza a veces no tienen el horario regular, ¿no?, que conocemos, entonces va a tener que adecuarse al horario de la entidad siempre y cuando también cumpla con esa cantidad mínima de horas semanal. Muy bien, la ley 3742, la que habíamos conversado, que trata sobre el fortalecimiento, ¿no?, justamente define el número de plazas necesarias para el funcionamiento de los OSIs en la nueva estructura orgánica. Se realizó incorporaciones de plazas y recursos para fortalecer los OSIs, ¿no?, y en consecuencia el Sistema Nacional de Control. Y los OSIs, señala, pues mantienen igual su estructura orgánica de las entidades, en tanto no sean incorporados a la Contraloría, ¿no? Esto es un proceso que los órganos de control institucional pues van a ser incorporados, ya muchos de ellos lo están, a la propia Contraloría, de manera que no solamente haya una dependencia funcional, sino también administrativa, ¿no? Entonces es un proceso que se viene dando, ¿no? Y ya hay IOSIS que pues en realidad en su totalidad es personal de Contraloría y como les digo, no solamente funcionalmente, sino administrativamente también ya dependen de Contraloría. Entonces se vienen dando estos cambios o estas incorporaciones de estos socios, ¿no? Hay un orden, se vienen dando de manera progresiva. Respecto a las sociedades de auditoría, ¿no?, las SOAS, como ya lo hemos mencionado, se efectúa mediante un concurso público de méritos, ¿no?, para poder realizar la contratación. Muy bien, vamos a avanzar sobre también esos temas. El Sistema Nacional de Control, como lo hemos mencionado también, está conformado, ¿no?, Contraloría, OSI y sociedades auditoras. Muy bien, acá reforzamos que es el control gubernamental, la supervisión de la gestión pública, vigilancia y verificación, y como señala también la norma, la ley orgánica, pues de los actos de la gestión pública, hablamos de la eficiencia, eficacia, transparencia y economía, y en este caso el cumplimiento de la legalidad, ¿no?, que es un factor importantísimo. A la vez, la evaluación de los sistemas de administración, gerencia y control. Muy bien, vamos a seguir avanzando para poder tocar todos los temas que están comprendidos en ese seminario, que está orientado a una introducción al control gubernamental. Muy bien, ahora, ¿en qué consiste propiamente el control gubernamental? O lo habíamos señalado, es la supervisión, vigilancia y verificación, tal cual se denomina, de los actos y resultados de la gestión pública, ¿no?, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado. Así también del cumplimiento de las normas legales. Nuevamente entramos al cumplimiento de la legalidad, ¿no?, y los lineamientos de las políticas y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. Muy bien. Ahora, hace mención acá sobre el control gubernamental, ¿no?, y diferencia entre el control interno y externo, ¿ya? Ahora, esto vamos a desarrollarlo a continuación. ¿Qué entendemos por el control interno y control externo? ¿Quiénes lo aplican? ¿Qué es propiamente un control interno? ¿En qué se diferencia con el control externo? Vamos a ver. Entonces, el control gubernamental, lo que acabamos de señalar, se diferencia. Control interno y externo. Dentro del control interno es realizado por la entidad sujeta a control, ¿no? Es decir, en realidad el control interno le corresponde a la propia entidad sujeta a control, con la finalidad de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente, ¿no? Es realizado, nos indica acá, por las autoridades, funcionarios, servidores y por el órgano de control institucional. El control interno, ¿ya?, es previo, simultáneo y posterior. Acá quiero hacer una acotación, dado que eh, es distinto a lo que vamos a ver como parte también del control externo, que también tienen esta diferenciación respecto al momento de su ejecución, ¿no? El control interno, también hay algunos
colegas ya de muchos años de experiencia que me gusta llamarlos como un autocontrol, como la propia entidad. eh, Acá incluye, por ejemplo, también la implementación del sistema de control interno, que es una responsabilidad propia de la entidad, ¿de acuerdo? Y claro, también en el órgano de control institucional, pero el órgano de control institucional también aplica, a pesar de ser un órgano interno de la propia entidad, como ya lo hemos venido conversando, pero también es un control externo que va a realizar. También es una acotación que quiero hacerles mención, y que cuando se trata también sobre el control interno previo, simultáneo y posterior, nuevamente estamos dentro de este alcance o de este ejercicio que realiza la propia entidad. Distinto al control externo, ¿no? Porque primero, el control externo nos dice, es un conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos que compete aplicar a quién, a la Contraloría u otro órgano del sistema, ¿no? Cuando estamos hablando de otro órgano del sistema, a lo que ya hemos mencionado en las diapositivas anteriores, estamos haciendo mención pues al órgano de control institucional o a las SOAS, ¿no? Y igual, el objetivo es supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes del Estado. Ahora, el control externo también tiene esta diferenciación, previo, simultáneo y posterior. Y eso también lo vamos a ver, ¿no? Porque justamente el control gubernamental eh, va a tratar sobre ya dentro del control externo a cómo se ha diferenciado o cuál es también la diferencia dentro del control externo del servicio, de los servicios de control previo, simultáneo y posterior. Ya, vamos a seguir avanzando. Entonces, nuevamente, para cerrar el tema del control gubernamental interno, comprende a las acciones de cautela previa, simultánea, verificación posterior que realiza la propia entidad, ¿no? La propia entidad sujeta a control, con la finalidad de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúen correcta y eficientemente, ¿no? Y incluso acá nos dice, ¿no? Es ejercido por las autoridades, ¿no? Funcionarios y servidores de la propia entidad, y también por el órgano de control institucional, ¿no? Pero con la acotación que les he mencionado, ¿no? Porque el órgano de control institucional, como forma parte del Sistema Nacional de Control, también realiza la aplicación del control externo. Muy bien. Ahora, el control interno es, se ha mencionado, ¿no? Previo, simultáneo y posterior, ¿no? Y esto sí se mantiene, digamos, la propia naturaleza de cómo se debe entender, ¿no? El previo es antes de ejecutar el gasto, simultáneo durante y el posterior luego. Eh, pero una vez más, hago la acotación de que esto se está dentro del alcance del control interno, ¿no? Que es ejercido por la propia entidad, distinto al que vamos a realizar bajo esa misma también momento de su ejecución para el control externo. Vamos a continuar para que pueda quedar un poco más claro este punto. Muy bien, ahora sí, entramos al control externo y entramos a los órganos, a la Contraloría General de la República, el órgano de auditoría interna, que como lo hemos mencionado también en las diapositivas previas, se entiende por el órgano de control institucional, los conjuntos de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos que son ejercidos por los que conforman el Sistema Nacional de Control en todo caso. Ahora, aplica los tres niveles de gobierno, definitivamente, porque es parte del alcance que tiene la Contraloría y el Sistema Nacional de Control, ¿no? Y en este caso, a ver, ahí sí la diferencia, ¿no? O sea, igual, mantenemos lo que es previo, simultáneo y posterior, pero vamos a desarrollarlo en esta siguiente diapositiva. Cuando hablamos ya del control externo y hablamos de un control previo, es una actuación, por ejemplo, que corresponde como atribución a la propia Contraloría General de la República, ¿ya? Es decir, el control previo no podría ser ejecutado por el órgano de control institucional o por alguna SOA, ¿no? Es una particularidad que tiene el control previo. Y ese control previo está orientado o se realiza cuando se requiere una autorización previa, valga la redundancia, y vinculante a la ejecución y pago de las prestaciones a los adicionales de obra, mayores prestaciones de supervisión, ¿no? Hay un porcentaje mínimo, o mejor dicho, máximo. Superado esto, tiene que tener una autorización previa que justamente lo da como parte de su control previo que realiza la Contraloría General de la República. De igual manera, respecto al informe que se realiza sobre operaciones de endeudamiento público, ¿bien? Y una opinión previa vinculante también sobre compras con carácter de secreto militar. Entonces, esas son
las actuaciones que se puede tener como parte del control previo. Y como les había comentado, en este caso es Contraloría, ¿no? La Contraloría General de la República, quien tiene esta atribución de la aplicación del ejercicio de este control previo. Por otro lado, tenemos el control simultáneo, que en este caso no solamente lo aplica la Contraloría, sino también el órgano de control institucional y la SOA. También se le ha facultado en la expansión del control concurrente también atribuciones para que la SOA pueda eh, realizar también servicios de control simultáneo. ¿Cuáles son eh, aquellas modalidades que existe del control simultáneo? ¿No? Actualmente son tres. Ustedes pueden ver en pantalla. Hablamos del control concurrente, que es el que ha sido más conocido, mucho más mediático en los últimos meses, ¿no? Dado que se emitió una ley que pues, le daba un financiamiento, ¿no? Cuando se trataba de proyectos eh, o iniciativas de contratación e inversiones para que puedan ser, para que éstas puedan, se les pueda realizar control concurrente, ¿no? Y tenemos también la visita de control y la orientación de oficio. Para entrar muy puntualmente, porque no es propósito del seminario de repente desarrollar a detalle, ¿no? Cada uno de estas modalidades, pero podríamos adelantar que en el caso de una visita de control, ¿no? Es una visita que va a un punto específico, ¿no? O como se denomina un hito en particular, ¿no? A diferencia de un control concurrente, eh, que si es a un proceso que puede tener varios hitos, ¿no? Generalmente un control concurrente debe tener más de un hito, ¿no? Y es como un seguimiento constante bajo un mismo proceso, que claro está, se viene desarrollando, por eso es que entra como control simultáneo, ¿no? Lo mismo en la visita de control. La visita de control es, como les había mencionado, un solo hito, sí, pero que también se viene realizando de manera simultánea. Y la orientación de oficio es algo más puntual, ¿no? Es una modalidad, es un servicio de control que de repente encuentra, advierte alguna situación que tiene alguna afectación, entonces se tiene una naturaleza un poco más rápida, ¿no? Que es mucho más oportuna, ¿no? A diferencia de repente la visita de control y el control concurrente que sí tiene un plazo mayor. Esas podrían ser las principales diferencias. Ahora, entramos al control posterior. El control posterior es luego de ejecutado el gasto, ¿no? Entonces, luego de ejecutado el gasto, tenemos como modalidades actuales de este control posterior las auditorías, ¿no? La auditoría financiera, la de cumplimiento y la auditoría de desempeño. Ya como propiamente auditorías, estos tienen pues ya un marco normativo y técnico establecido. Cada una de ellas pues cuenta con una directiva, con manuales, ¿no? Que detallan cuál es la aplicación y el ejercicio de estas auditorías. Eh, Adicionalmente a ello tenemos el servicio de control específico, ¿no? Y una acción de oficio posterior. Algo resaltante, por ejemplo, de estas modalidades de servicio de control posterior, de estos servicios de control, podría yo resaltar que en el caso de la auditoría de cumplimiento, eh, es un servicio de control que eh, determina presuntas responsabilidades, ¿no? Puede ser estas administrativas, civiles o penales, ¿no? Según corresponda, a diferencia, por ejemplo, de las otras auditorías, la financiera o desempeño. Y el servicio de control específico tiene una naturaleza similar a la auditoría de cumplimiento, ¿no? También tiene la facultad de poder determinar estas presuntas responsabilidades, pero a diferencia de la auditoría de cumplimiento, ese servicio, como también su nombre ya nos indica, es más puntual, más específico, ¿no? Por lo tanto, también el plazo de ejecución de desarrollo de ese servicio es más corto, a diferencia de una auditoría de cumplimiento, ¿no? Entonces, el servicio de control específico también tiene esta naturaleza, esta facultad de poder determinar presuntas responsabilidades. Sin embargo, es algo más puntual, ¿no? De algo en particular. En cambio, la auditoría de cumplimiento sí tiene, eh, por su naturaleza, puede abarcar un poco más, ¿no? Mucho más de la entidad o del proceso que en este caso ya ha culminado, de alguna materia de control ya culminada, pero puede haber mucho más aspectos, ¿no? Por la propia naturaleza y porque también tiene
un tiempo mayor, ¿no? Hay muchas más pautas a diferencia de un control específico. Y una acción de oficio posterior no determina responsabilidades y se generan cuando ya han habido, se han dado situaciones que igual no han pasado ya, pero que igual se tiene que advertir porque ha habido alguna contravención a la normativa y es posible que se pueda generar también algún tipo de efecto, ¿no? De afectación a la entidad y por ende a los recursos y bienes del Estado. Muy bien, vamos a continuar. Eh, Entramos ya también a poder ver los principios, ¿no? Habíamos conversado al inicio de este seminario que la norma también establece, no solamente define el control gubernamental, lo clasifica como lo hemos venido conversando, sino también establece los principios, ¿no? Estos principios que rigen, que son obligatorios para todos los órganos de control, para los que conforman el Sistema Nacional de Control. Vamos a hacer mención también en algunos de ellos, ¿no? Hablamos de la universalidad, del carácter integral, ¿no? La autonomía funcional es importante, ¿no? Para mantener esa independencia, esa objetividad que tiene, que prescribe, que caracteriza a los servicios de control y al ejercicio en sí de la auditoría. De igual manera de carácter permanente, es cierto, ¿no? Toda vez que no es que se realice un servicio de control y ya no se puede ver más esa operación, ¿no? Sabemos que pues, los procesos, las contrataciones, las operaciones se siguen dando en las entidades del Estado y en consecuencia el control tiene que mantener ese mismo carácter permanente, ¿no? Un carácter técnico especializado también es importante. Normalmente las comisiones de control que se conforman, quienes son los responsables de la ejecución de los servicios de control, eh, simultáneos o posteriores, esta comisión de control son equipos multidisciplinarios, ¿no? Y que según corresponda a la naturaleza de la materia de control que se está supervisando, verificando, pues va a corresponder a veces tener el experto técnico, ¿no? Que permita poder también tener esta evidencia suficiente y apropiada para poder pronunciarse, ¿no? Respecto a la materia de control que se viene desarrollando, que se ha considerado verificar. Entonces, es importante en este equipo multidisciplinario que exista también un personal experto, si es que la materia de control, si es que lo que se está viendo, observando, verificando, pues necesita, ¿no? Es de repente algún proceso especializado y en consecuencia se necesita un experto del tema, de la materia, de la especialidad que también pueda pues, reflejar que la auditoría se realice con esa calidad, ¿no? que se exige. Por otro lado, la legalidad en definitiva, ¿no? La legalidad es básico, es fundamental, ¿no? Porque estamos hablando justamente de que el control gubernamental es un control de legalidad, ¿no? Por otro lado, el debido proceso de control, ¿no? También un factor muy ligado al procedimiento administrativo en realidad, ¿no? Para que vaya en esa misma línea. Bueno, carácter selectivo, vamos a ir mencionando algunos, ¿no? Carácter selectivo toda vez que pues, la capacidad operativa del Sistema Nacional de Control no da abasto para poder ver la totalidad, ¿no? De operaciones, de contrataciones que se realiza el Estado. Y en consecuencia, pues este carácter selectivo justamente va ahí, ¿no? Para poder verificar cuáles son aquellas operaciones, contrataciones que sí correspondan a la aplicación de algún servicio. Muy bien. Por otro lado, podríamos hablar de la publicidad, ¿no? Toda vez que también los informes de control ahora son publicados, ¿no? Todos los informes de control son publicados. Eh, y bueno, la participación ciudadana, que también lo habíamos conversado, sobre ese control social que es importante también, la participación, ¿no? del ciudadano a justamente también complementar este control que se da a través del Sistema Nacional de Control. Muy bien, a ver, vamos a continuar. Muy bien, entonces lo que podríamos también conversar, permítame un minuto, quiero hacer una pausa ahí.
Entonces, es importante también, una vez que ya hemos visto sobre el control gubernamental, ¿no? Sobre la clasificación interno-externo, hemos también visto cómo se desarrolla en el momento de su ejecución, que puede ser previo, simultáneo y posterior. Vamos a, en las próximas diapositivas también entrar un poco más a detalle, ¿no? Sobre estos servicios de control. Hemos hecho una revisión en estos momentos general. Vamos a entrar un poco a detalle. Eh, y también dentro de los temas importantes, que es el control gubernamental, es también apropiado tratar sobre el sistema de control interno, ¿no? El sistema de control interno, en realidad también tiene una normativa complementaria, ¿no? Desde la ley de control interno y también sobre las directivas que también son emitidas por Contraloría, ¿no? Donde justamente se eh, dicta, se graba cuál van a ser la implementación, ¿no? Cuál van a ser los pasos y los procedimientos eh, al cual se encuentra obligado la entidad respecto a la implementación del sistema de control interno. Para ello vamos a nosotros también tratar es el sistema de control interno. Entonces, es un conjunto de acciones, ¿no? Actividades, planes, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, ¿no? Como todo sistema, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que busca particularmente, ¿no? Este sistema de control interno? Contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales, ¿no? Promoviendo la gestión eficaz, eficiente y transparente, ¿no? Es un poco de lo que hemos ya visto en diapositivas previas, ¿no? Sobre propiamente el control interno. Entonces, es consecuente que el sistema de control interno vaya bajo esa misma línea, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona, ¿no? De manera continua, el sistema de control interno, tomando también una de los principios del control gubernamental, pues tiene que tener un carácter permanente, ¿no? Entonces, eh, no es que yo realice las acciones del control interno, ¿no? Para el año 2024 y ya no lo tenga y quede ahí y ya no lo vuelva a realizar para el año 2025, ¿no? Esto tiene que ser permanente, de manera continua, dinámica, ¿no? Y alcanza la totalidad de la organización y actividades institucionales, dado que pues el sistema de control interno también se basa en una normativa que establece, mencionaba yo, cuál es la base, cuáles son los ejes, cuáles son los principios y cuáles son las actividades que hay que realizar para la implementación del sistema de control interno. Que dicho sea de paso, es importante recalcar que la responsabilidad corresponde a la propia entidad. Sin embargo, la participación de la Contraloría es justamente verificando la implementación, ¿no? Del sistema de control interno que le corresponde a cada entidad del Estado. Muy bien, entonces, sobre este sistema de control interno, vamos a hacer mención también cuál es la normativa que yo les mencionaba, regula eh, el control interno y su propia implementación, ¿no? Y el Sistema Nacional de Control. Para ello, nos retrocedemos al año 2006, donde se emite la ley, o se promulga la ley 28716, que es la ley de control interno para las entidades del Estado, y a la vez también, mediante una resolución de Contraloría, se establecen las normas de control interno. Por otro lado, en el 2008 sale una primera guía para la implementación del sistema de control interno de las entidades del Estado, que justamente toma como base la ley y la resolución de Contraloría. Entonces, una vez que ya hay ese marco legal para que se pueda generar la implementación del sistema de control, del control interno a través del sistema de control interno, eh, se genera esta guía, ¿no? Para decir a las entidades cuáles son o de qué forma tienen que justamente realizar esta implementación, ¿no? Unas guías bastante interesantes. Luego, en 2009, se modifica el artículo 10 de la ley, ¿no? Con decreto de urgencia. Eh, Posteriormente, en el 2011, se modifica una vez más el artículo 10, ¿no? Y se deroga pues, el decreto de urgencia previo. En el 2015 ya está la ley 30372, que es en realidad la del presupuesto del sector público del año 2016. Y en esta, pues, lo que hace es, o lo que señala es que se le da un plazo para la implementación de ese sistema de control interno, ¿no? Y establece propiamente también los recursos, el financiamiento para, que corresponda para esta implementación.
Luego, a través de un decreto supremo, en el 2015 también se aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y asignación de los recursos del programa de incentivos de la mejora de la gestión municipal del año 2016. Y en este caso se señala esto porque guarda relación con la implementación del control interno, ¿no? Entonces, con este programa de metas e incentivos. Es así que en el año 2016, porque eso se da a fines del 2015, en el año 2016 se aprueba la directiva de implementación del sistema de control interno, ¿no? Una directiva que también luego es acompañada de otra guía en el año 2017, donde una vez más se desarrolla cuáles son de qué manera van las entidades a realizar la implementación del sistema de control interno. ¿De acuerdo? Ya con ese marco legal se hacen algunas modificaciones dentro de la directiva, dado que igual las normas de control interno hacen mención como base técnica, vamos a decirle, al sistema COSO, ¿no? Entonces, este marco COSO es adaptado a través de esta norma de control interno y a la vez también en las directivas y esta guía que fue emitida en el año 2016 y 2017 respectivamente, y donde te daba el paso a paso, ¿no? De cómo se va a ir generando los pasos a seguir para poder justamente llegar a la implementación del control interno. Luego, en el año 2018, una vez que ya estaba terminando este plazo que daba la ley del año fiscal, de presupuesto del año fiscal 16, a través de la ley 30879 que corresponde a la ley del 2019, ¿no? A fines del 2018, nuevamente se otorga un plazo para la implementación, ¿no? Debido a que también el grado de implementación del sistema de control interno en las entidades públicas fue bastante bajo, ¿no? A pesar de haber una norma que exigía la implementación, esas guías que había emitido ya Contraloría, ¿no? A pesar de ello, al término del año 2018, pues el grado de madurez de la implementación, ¿sí? Al realizar un seguimiento a la implementación del control interno era mínimo, ¿no? Entonces, lo que se hace con esta norma es prorrogar, darle un plazo adicional y en consecuencia también se generan nuevas directivas, ¿no? Estas directivas, de cierta manera, primero que diferencian, son dos directivas, ¿no? Una que entra a todas las entidades del Estado y en la otra que ingresa el BCR, Perú y otras entidades que se encuentran bajo el ámbito de FONAF. ¿Y por qué? Porque generalmente como estas son empresas del Estado, en la mayoría de los casos, tienen, vamos a decirle, una exigencia distinta porque también a veces son reguladas por otras entidades, por el propio sector en el que se desarrolla. Entonces, a ellos se les da una naturaleza distinta y se les da apertura para que también puedan tener de repente la implementación del sistema de control interno eh, con una mejor, una más amplia consistencia técnica, ¿no? Dado que la directiva 06, que es para las otras entidades del Estado, lo que hace es flexibilizar un poco más la implementación, ¿no? Vamos a decirlo, lo hace mucho más digerible, si se quiere decir, para que justamente este grado, esta participación de aquellas entidades del Estado que no habían implementado el sistema de control interno desde el año 2016, que salió la norma, la exigibilidad, lo puedan hacer, ¿no? Entonces, se entendió de cierta manera que de repente las guías previas eh, no eran o fueron, vamos a decir, algo complicadas de implementar, entonces esta directiva lo que hace es hacerlo un poco más puntual, ¿no? Reduce ciertos pasos, da muchas facultades para que pueda esta participación aumentar, ¿no? O sea, es decir, para que haya muchas más entidades del Estado que inicien, porque habían algunas que ni siquiera habían iniciado, y que puedan aumentar su grado de implementación del sistema de control interno, ¿no? Y es la que en realidad a la fecha se encuentran vigentes. Y sí, hay unos resultados, les invito a poder revisar porque hay muchos informes que ha emitido Contraloría dando justamente el avance, ¿no? De este sistema de control interno. Hay una comparativa de repente de los años previos o antes de esta directiva actual y se puede notar cierta diferencia, ¿no? O sea, ha mejorado, ¿no? Entonces, la idea es que se mantenga estos grados y se pueda subir
mucho más incluso el grado de implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado, porque eso tiene mucha relación a que si una entidad tiene un adecuado sistema de control interno, ya te da un indicio positivo, ¿no? Al momento de poder hacer alguna supervisión, verificación o alguna auditoría, porque va seguramente reducir ciertos aspectos, espacios donde podrían generarse algunos riesgos eh, a comparación de una entidad que no tenga implementado adecuadamente un sistema de control interno o en su defecto no tenga, no haya iniciado la implementación de estos controles internos, del sistema de control interno. Entonces es importante también ello y nos da ya esas señales, esas alertas. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos del sistema de control interno? Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, ética, transparencia, economía de las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta. También cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado, ¿no? En definitiva, van todos alineados justamente a lo que también Contraloría o el Sistema Nacional de Control requiere, ¿no? Siempre cuidar, resguardar los recursos y bienes del Estado. Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones, garantizar la confiabilidad, ¿no? Les decía yo, al momento de que uno visita una entidad que tenga un sistema de control interno adecuado, implementado adecuadamente, entonces ya genera mucha más confiabilidad, ¿no? Y que sus procesos internos hayan sido también trabajados, también ayuda a que la información que uno vaya a requerir de alguna visita, alguna verificación, también pueda ser entregada de manera oportuna, ¿no? Dado que si de repente no tiene un adecuado sistema de control interno e incluso puede repercutir también a que exista desorden en el tema de la información que la entidad posee, ¿no? Y que a la vez nos pueda proporcionar ante alguna verificación o supervisión. ¿Qué más? Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales, definitivamente, ¿no? El control interno dentro de sus aspectos claves tiene un componente, ¿no? Traído nuevamente, como les decía yo, con el marco COSO, llamado el ambiente de control, ¿no? Y el ambiente de control busca también el tema de la ética, ¿no? Mucho, muy ligado al tema de la ética y que se refuerce esos valores institucionales, ¿no? Que precisamente apuntan a que reduzcan, a que el personal, el actuar del personal se genere, se vaya con ética y pueda reducir a estos indicios de actos de corrupción, ¿no? Eh, por otro lado, promover el cumplimiento de los funcionarios y servidores a rendir cuentas por los fondos y bienes públicos a su cargo. Es importantísimo, ¿no? La rendición de cuentas es importante, ¿no? Porque primero porque es necesario y la norma lo señala así, y también porque justamente ello va muy alineado a justamente resguardar los recursos y bienes del Estado y poder hallar también la trazabilidad, ¿no? De cómo se ha generado ese gasto respectivo. Muy bien, ¿qué otros beneficios puede tener el sistema de control interno? Como les señalaba yo, reducir los riesgos de corrupción, lograr objetivos y metas establecidas, promover el desarrollo organizacional, lograr eficiencia, eficacia, transparencia en las operaciones, de cierta manera también el cumplimiento del marco normativo, porque hay una norma que les exige que se realice la implementación de ese sistema, proteger los recursos, los bienes del Estado, ¿no? Un uso adecuado de estos y contar con información confiable y oportuna, ¿no? Eso también es importante. Muy bien. Entonces, eh, sobre los roles y obligaciones del sistema de control interno, por parte de la Contraloría, dictar la normativa. Como lo hemos visto en esta línea de tiempo que revisamos hace algunas diapositivas, ha sido Contraloría quien ha emitido la directiva, quien ha emitido las guías, ¿no? Porque como ente rector le corresponde justamente dictar estas normativas, ¿no? De la entidad pública, una vez ya teniendo ese marco legal, tanto de la ley y de las resoluciones de Contraloría a través de estas directivas o guías, pues le toca adecuar las políticas, los lineamientos, ¿no? Las normas para poder implementar propiamente ese sistema de control interno, ¿no? Y también autoevaluar su funcionamiento, ¿no? Es importante también que la propia entidad considere una autoevaluación, ¿no? Aunque en el sistema de control interno también hay un factor o hay un componente que justamente va a la evaluación, a la supervisión y evaluación, ¿no? De cómo se ha venido desarrollando la implementación, pero de forma paralela y complementaria también la entidad pública tiene este rol de poder también autoevaluarse, ¿no? Por otro lado, en el caso del Sistema Nacional de Control, es la evaluación, les decía yo, ¿no? Evaluar
eh, el grado de implementación del sistema de control interno. Muy bien, hasta ahí hemos tocado entonces un punto general. Vamos a ahora precisar algunos detalles eh, sobre los puntos que hemos venido tratando. Vamos a hacer una pausa de un par de minutos para poder refrescar la garganta y poder. Vamos ahora a hablar sobre las normas generales de control gubernamental, ¿no? Ya hemos visto de forma introductoria, también general, los aspectos eh, básicos sobre el control gubernamental. Hemos verificado el marco legal desde el nivel constitucional, las propias leyes y luego también ya las resoluciones que ha emitido Contraloría a fin de poder justamente dictar cuáles son esos servicios de control, ¿no? Hemos revisado también el sistema de control interno y ahora vamos a tratar sobre las normas de control gubernamental. También hemos visto los principios del control gubernamental. Entonces, vamos ahora a hablar propiamente sobre las normas generales. Y en este caso, las normas generales de control gubernamental fueron aprobadas en diciembre del 2021 a través de resolución de Contraloría. Son de obligatorio cumplimiento, ¿no? Para todos los órganos y el personal del Sistema Nacional de Control y también para los funcionarios y servidores de las entidades. ¿Qué es lo que prescribe estas normas? Justamente regula el ejercicio del control gubernamental y el desempeño profesional del personal que ejerce en el Sistema Nacional de Control. Muy bien. Ahora, estas normas cuentan con 7 secciones. ¿Ok? En primera instancia, las normas generales de control gubernamental tienen un marco conceptual. Luego trata sobre las normas de desempeño profesional, ¿de acuerdo? Normas de gestión de la calidad, tiene también las normas comunes a los servicios de control, normas de servicio de control previo, normas de servicio de control simultáneo y finalmente las normas de servicio de control posterior. ¿Ya? Vamos a revisar también, al menos en aspectos muy generales, pero sobre estas secciones de las normas generales de control gubernamental. Muy bien, dentro del marco conceptual comprende lo siguiente, ¿no? En primera instancia, la definición y el alcance de las normas. Segundo, la estructura de estas normas, la relación de las normas con otras, ¿no? Porque acá vamos a revisar un poco cuál es justamente técnicamente, ¿no? De dónde, cómo se, vamos a decir, tropicaliza, porque estas normas en realidad, como parte de Contraloría, Contraloría forma parte de una entidad fiscalizadora superior que a la vez forma parte de la INTOSAI, que es un organismo que reúne, ¿no? En este caso, a todas las entidades fiscalizadoras superiores a nivel mundial y se emiten normas, ¿no? Normas que son generales y que luego son ya eh, en este caso, por cada entidad fiscalizadora superior, pues lo traslada a su propia realidad con algunos cambios, pero siempre manteniendo justamente este sustento técnico, ¿no? De estas normas generales. Y en este caso, ahí vamos a tratar un poco justamente de esta relación. Luego vamos a ver sobre el control gubernamental, que es un punto que ya lo hemos desarrollado en las diapositivas previas. Y también vamos a ver sobre los servicios de control que, como también los mencionaba en la diapositiva anterior, vamos a hablar sobre el control previo, el control simultáneo y el control posterior, y finalmente también sobre los servicios relacionados, que son unos servicios que no son propiamente servicios de control, pero son muy importantes, ¿no? Porque dentro de estos hay algunos aspectos que eh, hablan sobre, por ejemplo, las denuncias, los encargos legales. Acá también ingresa justamente lo que comentaba hace unas diapositivas respecto al seguimiento que se hace a la implementación del sistema de control interno. Esa supervisión, esa verificación ese seguimiento que se realiza a la implementación del sistema de control interno, no es propiamente un servicio de control, ¿no? Eso entra como un servicio relacionado. Y así hay otros más servicios, pero que también son muy importantes, ¿no? Encargos legales, la atención de repente de las denuncias, como les había mencionado, entre otros. Muy bien, a ver, vamos a continuar. Las normas de desempeño profesional, ¿ya? Primero, se debe guiar su desempeño profesional por lo siguiente, ¿no? Primero, la independencia, ¿no? Esto es básico, ¿no? Por eso es que también hablamos
al inicio de la presentación o en las primeras diapositivas, justamente respecto a estos órganos de control institucional que en este proceso de incorporación, como parte del fortalecimiento de la Contraloría y el Sistema Nacional de Control, para que se pueda mantener esta independencia, ¿no? El personal que elabora y lógicamente y comenzando con el jefe del órgano de control institucional, pueda ser personal propiamente de Contraloría. De esa manera eh, se guarda, se garantiza, se salvaguarda la independencia en el actuar del el personal, ¿no? Tanto el jefe del órgano de control institucional como también los auditores, el personal de este OSI. La independencia, porque habla sobre esta actitud mental libre de influencias que pueda comprometer el juicio profesional. Y acá yo les había también hecho mención, ¿no? Se dieron algunos casos donde, por ejemplo, el jefe o algún auditor del OSI eh, pues ingresaba a hacer verificaciones, supervisiones de algún proceso que de repente podría estar involucrado los gerentes o la alta dirección de alguna entidad en particular y ellos luego toman la decisión de separarlos o de ya desvincularlos. Entonces, de cierta manera, esto comprometía, ¿no? Su actuar. Entonces, ya con esta incorporación de los OSIS, se busca justamente que se refuerce esta norma de desempeño profesional de la independencia, ¿no? Porque ya no se entendería que no estaría comprometido este juicio profesional. Por otro lado, otra norma de desempeño trata sobre la competencia, sobre la capacitación y la competencia, ¿no? Ese también es un punto importante porque habíamos conversado sobre aquella equipo multidisciplinario que conforma las comisiones, ¿no? Y que los profesionales pues tienen que ser profesionales especializados, actualizados, ¿no? Y contar con esa competencia necesaria. Diligencia profesional es otra norma de desempeño que habla sobre la utilización del pensamiento analítico y crítico, conocimientos, las habilidades, el expertise, la experiencia adquirida, ¿no? Orientación hacia los resultados, ¿no? En ese sentido, por eso en auditoría es como una carrera, ¿no? Es como una escalera, si se quiere decir, ¿no? Para poder justamente tener esa diligencia profesional, esta experiencia, te inicia como integrante, ¿no? En las comisiones, luego ya pasas a ser con la experiencia jefe de comisión y posteriormente supervisor, que son estos tres roles que comprenden o que conforman una comisión de control y como les había mencionado también que en algunos casos corresponde el acompañamiento de algún experto, ¿no? De la materia que se pueda estar evaluando. Por otro lado, la confidencialidad, esto también es muy importante. Si bien es cierto, yo había mencionado como un principio y como una actuación que tiene actualmente, y bueno, desde ya hace varios años atrás la Contraloría respecto a la publicación de sus informes, pero eso es una vez finalizado y el servicio, ¿no? Pero mientras se desarrolle durante la realización de estos servicios, pues se tiene que mantener en estricta reserva la información obtenida y los resultados, ¿no? Una vez que ya se culmine, ya todo esto se publica a través de, en este caso, de la página web de Contraloría, que tiene el repositorio de todos los informes de control que se emiten. Muy bien. Por otro lado, tenemos también las normas de gestión de la calidad, ¿tá? En este sentido, Contraloría establece y mantiene un sistema de gestión de la calidad con la finalidad pues, de observar los requisitos, especificaciones establecidas, ¿no? Los estándares en la normativa específica y cumplir los requerimientos de los clientes y de las partes interesadas del control gubernamental. En realidad, en las partes interesadas en el control somos la sociedad incluida, ¿no? Como habíamos conversado. En realidad, varios actores en estas partes interesadas, ¿no? Desde los propios funcionarios y servidores, desde la propia, eh, los organismos también que en este caso puedan generar algún tipo de supervisión, adicionalmente o complementariamente a la que ejerce la Contraloría, dependiendo de repente de un sector que tiene alguna supervisión complementaria y muy importante, lógicamente, la sociedad, ¿no? La sociedad civil, porque también va a haber reflejado cuáles son los resultados que se vienen dando con los servicios de control, ¿no? Cuáles son las actuaciones de su alcalde, de los ministerios, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es importantísimo
porque parte de la calidad también precisa, ¿no? Que se pueda cumplir justamente con estas partes interesadas. Ahora, tenemos otras normas comunes a los servicios de control. Por ejemplo, hablamos de un tema de planeamiento, ¿ya? Que es esta parte previa al desarrollo de un servicio de control. Determina la demanda priorizada de control para su atención por los órganos del sistema, la gestión de la información, en este caso que también entra como Contraloría, identificar y requerir la información necesaria para el desarrollo adecuado de los servicios. Habíamos hablado de la comisión de control, ¿no? Que son aquellos encargados del desarrollo de los servicios de control. Y es un equipo pues multidisciplinario, ¿no? Que se encuentran justamente a cargo del servicio. Acreditación o comunicación de inicio de servicio. ¿Ya? Este punto corresponde a cuando ya uno ha realizado acciones de planeamiento. Se conforma la comisión de control a través de la etapa de planificación, que eso seguramente lo vamos a comentar también un poco más adelante, en esas etapas que conforman un servicio de control, ¿no? Que hablamos de la planificación, de la ejecución y de la elaboración de informes. Entonces, en la parte de la planificación, eh, que les había mencionado, el planeamiento incluso es antes, ¿ya? Durante el desarrollo de un servicio de control están estas tres etapas, el planeamiento está antes de la planificación. Y en esta planificación, una vez que se establece cuáles van a ser los procedimientos, los objetivos del servicio, también se conforma a los profesionales, ¿no? O se designan los profesionales que van a conformar la comisión de control. Y una vez terminado esta etapa de planificación, se saca un producto que se llama el plan, ¿no? Plan de visita de control, plan de auditoría, dependiendo del servicio que se está desarrollando. Inmediatamente se eleva para que inicie la ejecución un oficio, ¿no? Se comunica al titular de la entidad a la cual se va a realizar ese servicio. Entonces se hace una acreditación de la comisión de control donde se comunica al titular, quienes conforman como jefe y supervisor, qué profesionales son designados como jefe y supervisor y a los cuales se les solicita pues le brinden las facilidades correspondientes para que lleven a cabo el servicio de control que corresponde, ¿no? Se dice acreditación cuando es la Contraloría quien se acredita, valga la redundancia, ¿no? Ante el titular de alguna entidad y se le dice o corresponde una comunicación de inicio de servicio cuando es el OSI, ¿no? Que va a realizar, cuando el OSI designa esta comisión de control que va a realizar o que se va a encontrar a cargo del servicio de control. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es la diferenciación en el término. Acreditación, cuando es Contraloría quien designa una comisión de control y se dirige al titular de la entidad a la que van a dar, donde va a desarrollarse el servicio, ¿no? En cambio, cuando es el personal del OSI, del órgano de control institucional, no se dice acreditación, sino comunicación de inicio de servicio. Pero finalmente ambos tienen el mismo objetivo, comunicar al titular el inicio del servicio y la designación de aquellos profesionales que han sido, que van a desarrollar el servicio y se designan como jefe y como supervisor de la comisión de control. Como les había hecho mención, también la participación de expertos, cuando es necesario, se tiene que obtener una información técnica especializada, también se adiciona a la comisión de control la participación de estos expertos. Muy bien. Otras normas comunes habla de la supervisión, ¿no? Que debe ser de forma periódica, ¿no? A fin de orientar el cumplimiento de los objetivos de los servicios de control, el resultado de los servicios de control, ¿no? Se tiene que pues, mantener una estructura ordenada, consistente, objetiva y lógicamente también una comunicación oportuna. Por eso es que también ahora vamos a ver, igual en términos generales, pero que cada servicio tiene un plazo máximo, ¿no? Cada servicio de control, tanto los simultáneos como los posteriores, tienen un plazo máximo, justamente que están orientados a la oportunidad de la comunicación de lo que se puede advertir en estos informes. Y por otro lado, también la publicidad, ¿no? También hay unos plazos que están ya determinados, que una vez que se termina un servicio de control, ese informe pueda publicarse. Y el seguimiento a la implementación de las recomendaciones, considerado como un servicio relacionado, donde justamente creo yo, acá está el valor real, ¿no? O el mayor valor, ¿no? Respecto a que todo el trabajo que se ha realizado en esta ejecución y desarrollo del servicio de control, finalmente cómo se puede ver reflejado el impacto que tiene, ¿no? Y esto está en la o en la aplicación o implementación de estas recomendaciones que se han dado en nuestros informes de control
para que la entidad en realidad a la que se ha realizado este servicio, pues implemente estas recomendaciones, ¿no? Porque van alineados precisamente a que se haga un uso y eficiente, eficaz de los recursos y bienes del Estado. Muy bien, vamos a continuar entonces con las normas comunes del control previo. Ya vamos a hablar entonces normas de cada uno de los servicios, ¿no? Eso lo habíamos mencionado brevemente al momento de, dentro del control externo, hacer la distinción entre el momento de la ejecución, si corresponde a un control previo, simultáneo o posterior, ¿no? Entonces, las normas comunes del control previo nos señalan lo siguiente, ¿no? Como les adelanté un poco, son aquellos servicios que efectúa exclusivamente la Contraloría, ¿no? Los controles previos, entonces, no lo puede ejercer ni un órgano de control institucional, es decir, el AOSI, el OSI, tampoco puede ejercerlo en la sociedad de auditora o la SOA. No, es un tipo de servicio que solo lo realiza exclusivamente la Contraloría. Eh, por ejemplo, ¿no? La municipalidad dice, con anterioridad a la ejecución de un acto u operación de una entidad, de acuerdo a lo establecido por ley o por norma expresa, ¿no? Con el objeto de emitir un resultado según corresponda a la materia del requerimiento que realice la entidad solicitante del servicio. Por ejemplo, acá entramos en lo que habíamos visto, también en las diapositivas que trabajamos inicialmente. Cuando se trate de otorgar autorización previa para las prestaciones adicionales de obra, ¿correcto? Las prestaciones adicionales de obra que superen un porcentaje que ya está determinado por norma, tienen que contar con una autorización de parte de Contraloría. ¿Bien? Lo mismo, porque finalmente si es que hay un adicional de obra, también tiene que haber un adicional seguramente para la supervisión, ¿no? Cuando este adicional también sea para la supervisión de obra, también tiene que tener esta autorización previa. Por otro lado, tenemos el control previo a las operaciones de endeudamiento público. Esto también es importante porque se tiene que emitir un informe previo sobre aquellas operaciones que estén generando endeudamiento público y puedan de cierta manera afectar, ¿no?, a la continuidad o sostenibilidad de esa entidad. Entonces también hay un informe que se tiene que realizar. Esto es como parte de los servicios de control previo. Por otro lado, también hay una opinión previa vinculante sobre contrataciones que tengan el carácter de secreto o militar, ¿no?, o de orden interno, que están exonerados de los procesos que generalmente enmarcan la ley de contrataciones, ¿no? La normativa de contrataciones, estas adquisiciones de bienes o servicios u obras de carácter secreto, militar, entonces no están incluidos o tienen una normativa distinta para poder hacer estas contrataciones. Pero para ello igual hay una opinión previa que forma parte del control previo que realiza la Contraloría. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, entramos ahora al control simultáneo, ¿no? A las normas del control simultáneo. Nos señala que consiste en examinar de forma objetiva y sistemática los hitos de control, ¿no? Acá hablamos o hacemos mención a ese término que también había señalado previamente sobre hitos de control, ¿no? Hay que entender estos hitos de control como dentro de un proceso que nuevamente al ser control simultáneo tiene que estar en curso, ¿no? Se tiene que estar realizando, pero que pueden establecerse ciertos puntos importantes, ¿no?, que enmarquen este proceso. Es decir, a ver, para poder de repente dar un ejemplo al respecto, ¿no?, sobre una contratación, ¿no? Una contratación por lo general, ¿no?, está dividido en una parte de actos preparatorios, ¿no? Luego viene el procedimiento de selección, incluso luego también el perfeccionamiento del contrato, ¿no?, y luego la ejecución contractual, y según corresponda también podría ser hasta una liquidación, ¿de acuerdo? Entonces, en una contratación, estos puntos que yo acabo de señalar, ¿no?, pueden ser considerados hitos de control, porque son puntos claves que permiten poder diferenciar una etapa de la otra y a la vez se puede considerar como comisión de control porque esto se establece en la planificación, ¿ya? En la planificación se establece cuáles van a ser los hitos. Entonces, en una contratación, la comisión de control podría determinar que estos hitos son los hitos que se van a
trabajar, ¿no? Que se van a verificar, que se van a realizar el servicio, ¿no? Entonces, si una contratación se está haciendo los actos preparatorios para poder hacer alguna convocatoria, alguna contratación pública, una contratación del Estado, de alguna entidad en particular, entonces se pueden establecer estos hitos, ¿no? Entonces, un primer hito para verificar los actos preparatorios a fin de confirmar que todas las actuaciones que se hayan realizado previo al lanzamiento, pues se hayan generado dentro del marco de la ley. Otra que pueda haber de repente el procedimiento de selección, ¿no? Verificar cómo se ha hecho el procedimiento de selección, si corresponde el procedimiento adecuado, la modalidad de contratación, eh, el otorgamiento de la buena pro, ¿de acuerdo? Entonces, este puede ser un hito donde se evalúe todos esos puntos, ¿no? Una vez que se da el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Digamos, el proceso de selección podría darse también el perfeccionamiento del contrato, o incluso en algún hito de repente yo unir esto, ¿no? Unir todo hasta ya la firma del contrato, ¿no? Entonces, eso podría ser un hito. Entonces, esos son hitos que van a estar un poco a criterio profesional de la comisión designada, eh, y podría ser otro la ejecución, ¿no? Definitivamente, ¿no? La ejecución contractual va a ser otro hito, e inclusive dentro de la ejecución pueden haber hitos, más hitos, porque la ejecución de repente puede durar, no lo sé, un año, ¿no? Y puede estar eh, conformada, no sé, una prestación de servicio de cada 2 meses, ¿no? Entonces, cada 2 meses hay una prestación de servicio que el control concurrente podría determinar ya cada prestación del servicio de cada estos 2 meses, voy a también establecer un hito de control para poder hacer la verificación y supervisión de esa prestación del servicio. O si de repente es una contratación de bienes y las entregas se van a hacer cada, no sé, 3 meses. Entonces, igual, cada entrega yo puedo establecer un hito de control para que en esas entregas la comisión de control pueda realizar un servicio que verifique que se haya realizado todo conforme a la normativa aplicable, ¿no? Entonces, a eso hay que considerarlo como hitos de control, ¿no? Eh, y les decía yo que la diferencia, bueno, lo vamos a ver con la diapositiva siguiente, ¿no? Pero quería hacer ese pequeño comentario como para que pueda quedar claro qué cosa o cómo podemos entender al hito de control. Muy bien, entonces el control simultáneo consiste en examinar, decía yo, de forma objetiva y sistemática los hitos, ¿no? De control, las actividades de un proceso en curso, con el objetivo de qué cosa, identificar, comunicar oportunamente a la entidad o dependencia la existencia de situaciones adversas, ¿no? Ese es otro término que también me gustaría ahondar un poquito, ¿no? Situaciones adversas, ¿no? La situación adversa es un término que se trata en el control simultáneo y es un término que precisamente, como también su nombre nos da ya un indicio, es una situación que puede generar un riesgo, ¿no? Que está a nivel de riesgo en realidad, ¿no? Porque como todavía está en simultáneo, como todavía es un proceso que está en curso, todavía de repente no se ha materializado el perjuicio, ¿no? No se ha materializado el impacto o este riesgo. Entonces, pueden tomarse todavía acciones preventivas o correctivas que permitan que estas situaciones adversas puedan ser en este caso solucionadas, ¿no? Y ya no generen ese riesgo que se podría estar advirtiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde a una situación adversa. Entonces, justamente como les decía, lo que pretende el objetivo del control simultáneo es que se puedan tomar acciones preventivas y correctivas en base a estas situaciones adversas, con el fin de que pueda contribuir al uso y destino de los recursos y bienes del Estado. Muy bien, entonces vamos a continuar. El alcance del servicio de control simultáneo alcanza en realidad a la totalidad las unidades orgánicas, órganos incluidos los desconcentrados de la Contraloría, ¿no? Es decir, todas las gerencias regionales de control, los órganos de control institucional, la propia Contraloría, y como les había mencionado, lo señala acá en la parte de abajo, ¿no? Excepcionalmente, cuando así lo determine la Contraloría, que ya hay un marco normativo que le da esa facultad, que las sociedades auditoras también podrían ejercer este control simultáneo, ¿ya? Y se emite pues una directiva, ¿no? Que es de obligatorio cumplimiento, que marca cómo se van a realizar estos servicios de control simultáneo. Muy bien. El objeto, ¿no? Identificar y comunicar oportunamente la entidad a la dependencia, existencia de hechos que afecten o pueden afectar la continuidad, ¿no? Acá hablamos en condicional, el resultado o el logro de los objetivos de un proceso en curso de la entidad, ¿no?
Y finalmente, ¿qué se busca? Que se adopte, ¿no? Se implemente acciones preventivas y correctivas que correspondan, contribuyendo nuevamente a lo que ya sabemos, ¿no? Uso y destino adecuado de los recursos y del Estado con eficiencia, eficacia, transparencia, economía y legalidad. Otro punto importante, que lo establece también la directiva, es que en caso se adviertan situaciones de competencia de otras instancias u organismos, dichas situaciones se tiene que comunicar oportunamente a estas para los fines que correspondan. Es decir, por ejemplo, ¿no? Tomando nuevamente el ejemplo de un proceso de contratación. Si dentro de la revisión o la supervisión de un control concurrente, por ejemplo, ¿no? A un proceso de selección, ¿no? A una contratación, se ha determinado que de repente algún postor ha presentado información adulterada, entonces esta, obviamente, en primera instancia va a formar parte, ¿no? De los procedimientos y del informe que se va a presentar de manera oportuna en el marco de ese servicio de control simultáneo, pero también esta información tiene que ser elevada, en este caso, de repente al OCE, ¿no? Para que puedan también tomar acciones respecto a esa situación que también entre en la competencia, ¿no? Entonces, el Sistema Nacional de Abastecimiento, para que también dentro de sus competencias puedan ellos tomar las acciones correspondientes. Muy bien. Ahora, las normas del servicio de control simultáneo, ¿no? ¿Cómo se caracteriza, ¿no? Se desarrolla, ya sabemos, en el mismo más próximo espacio en que ocurre la actividad o el proceso objeto de control, pero tiene que tener estas características, ¿no? Célere, que justamente es lo que acabamos de conversar, ¿no? Tiene que ser en el mismo o en el próximo espacio mientras se va desarrollando la materia de control. Eh, Ahora, se realiza en plazos breves y expeditivos, impulsando al máximo el dinamismo para el logro de los objetivos, ¿no? Entonces, por un lado, oportuno, ¿no? Lo que hemos mencionado, y célere en el sentido de que se realizan los plazos breves y expeditivos, y esto, lógicamente, también se alinea, como les había mencionado, a los plazos que ya están determinados para la aplicación de estos servicios de control. Y estos están, pues, en la directiva de control simultáneo, están establecidos los plazos que tienen por cada una de estas modalidades, que ahora también lo vamos a conversar. Otra característica es que la característica preventivo nos permite a la entidad o dependencia la oportuna adopción correspondiente con acciones que la finalidad es asegurar la continuidad del resultado, lograr los objetivos. Sincrónico, ¿no? También se desarrolla la emisión de resultados durante el proceso en curso, lo que permite a la entidad o instancias competentes adoptar, de ser el caso, a tiempo las acciones que correspondan, ¿no? Esas acciones que nuevamente no pueden ser preventivas o correctivas. Entonces, esas son las características del servicio de control simultáneo: célere, sincrónico, preventivo y oportuno. Ahora, las modalidades, ¿no? Les mencionaba yo sobre la directiva. ¿Cuál es la directiva actual vigente? Es la directiva 03 del 2022, servicio de control simultáneo, aprobado mediante resolución de Contraloría 218-22 del 30 de mayo, ¿no? Y ha habido algunas modificaciones, pero esta se mantiene vigente. ¿Cuáles son las modalidades? Control concurrente, visita de control y orientación de oficio. ¿De acuerdo? Eso también lo habíamos visto en las diapositivas iniciales. Vamos a ahora entrar un poquito más a detalle a qué es lo que ve cada uno, ¿no? El concurrente se realiza de modo de acompañamiento sistemático, multidisciplinario, porque ya esto está muy alineado como está conformado la comisión de control, con un equipo multidisciplinario, evaluado a través de la aplicación de diversas técnicas, ¿no? Ok, acá entra a tallar las técnicas de auditoría, ¿no? Que también hay una norma emitida por Contraloría al respecto. Y ese es el punto más importante, ¿no? Más resaltante, un conjunto de hitos de control de un proceso en curso, ¿no? Entonces, el control concurrente no solo tiene un hito, tiene más de un hito, ¿ok? Esa es la característica, vamos a decir, principal del control concurrente, ¿no? Y de un proceso en curso de forma ordenada, sucesiva, interconectada en el momento de su ejecución. Por supuesto, eso sí también, ¿no? La visita de control, ¿no? A diferencia del concurrente, se aplica principalmente en las técnicas de inspección u observación de una actividad o un único hito de control, ¿no? Es decir, la visita de control en primera instancia es un único hito de control, no tiene esa característica del control concurrente, que es más de un hito, y principalmente se trabaja o se aplica cuando se requiere técnicas de inspección u observación, ¿no? Dentro de las técnicas de auditoría hay técnicas de inspección,
que generalmente es inspección documental o inspección física, y también de observación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En la entrega de repente de una contratación se contratan camionetas para una municipalidad para poder reforzar el patrullaje en mérito a la seguridad ciudadana, y se ha hecho la contratación, la compra de, o sea, 30 camionetas, ¿no? Entonces, al momento de la entrega, el proveedor va a hacer entrega de estas camionetas. Entonces, un servicio de control que correspondería aplicar sería la visita de control, ¿no? Porque voy a hacer una inspección física, que en realidad las camionetas hayan ingresado de acuerdo al contrato, en las condiciones, ¿no? Entonces, ahí, como va a ser una única entrega, porque quiero ver solamente de repente esa parte ese proceso de la entrega de esas camionetas, entonces aplicaría una visita de control, ¿no? Y aparte, porque conlleva, reitero, de repente una inspección física de que yo requiero ver que el ingreso a esas camionetas se hayan dado, ¿no? Porque lamentablemente en muchos casos se dan a veces que se hacen contrataciones que finalmente no ingresan en la fecha que deben, y a veces la entidad documentariamente señala que sí, ¿no? Entre otros aspectos o entre otras finalidades para de repente evitar la aplicación de penalidades al contratista, porque se presume que puede haber de repente cierta acuerdo interno, ¿no? Entonces, en muchos casos documentalmente nos indica o nos remiten información donde el bien que debió entregarse a la fecha se ha entregado, ¿no? Sin embargo, cuando de repente hacemos una visita física, nos damos cuenta que no es así, ¿no? Que de repente recién ingresó 2 o 3 días después, y que en este caso se hizo, como le señalaba, se trabajó de esta manera, o se hizo esta documentación de esta manera para evitar que se genere algún tipo de penalidad. Y esos casos lamentablemente son muy recurrentes, ¿no? Pues una visita de control justamente permite confirmar, ¿no? Que en este caso la entrega de esos bienes, por citar un ejemplo, se realicen pues en la fecha y en las condiciones que realmente corresponden. Muy bien, la orientación de oficio, por último, como tercera modalidad de servicio dentro del control simultáneo, ¿no? Efectúa una revisión documental, análisis de información vinculada de una o más actividades. No implica, ¿no? A diferencia de la visita de control, el desplazamiento físico del profesional o del equipo de profesionales a cargo de la misma. No se requiere estrictamente realizar acciones de planeamiento o contar con una etapa de planificación, y no está sujeta a plazos determinados. Una orientación se puede hacer en un solo día, ¿no? De repente en algo muy puntual, como también puede tomar más días, ¿no? A diferencia del control concurrente y de la visita de control, la orientación de oficio no tiene plazo, y esta es una característica importante, ¿no? En cambio, perdón, acá. El control concurrente sí tiene un plazo, ¿no? Por cada hito de control, un plazo máximo en el caso de planificación, creo que lo vamos a tocar por acá. Eh, bueno, ahí les señalo cuáles serían los plazos, ¿no? Que en el caso de planificación van a ser 2 días, en el informe, en la ejecución son 5 días, y en la elaboración de informes son 3, ¿no? Generalmente esos son los plazos que se mantiene por cada hito de control, y que también se aplica para la visita de control. Muy bien, vamos a continuar entonces. Les mencionaba yo, ¿no? Estas son las etapas que tiene un servicio de control, ¿no? Planificación, ejecución y elaboración de informe. Y previo a esta etapa, que ya es el inicio del desarrollo de un servicio de control, en este caso estamos hablando de los servicios de control simultáneo, pero también las mismas etapas se mantienen para los servicios de control posterior. Pero previo a eso hay acciones de planeamiento, ¿no? En las acciones de planeamiento ya previamente ya nos dan los insumos necesarios para nosotros poder realizar la planificación, y luego la ejecución y la elaboración de informe de una materia de control en particular. Entonces, una vez terminadas las acciones de planeamiento, iniciamos el desarrollo con la planificación. Acá se elabora el plan, ¿no? Les había mencionado, el producto es el plan, ¿no? Finaliza la planificación cuando se apruebe el plan. Tiene esa planificación un plazo máximo de 2 días, ¿de acuerdo? Acá no lo señala, pero yo se los menciono, son 2 días. Eso está establecido también en la directiva, ¿no? El plan de control concurrente, ¿no? O el plan de visita de control, ¿no? Según la modalidad que estemos aplicando. Luego tenemos la ejecución, ¿ya? La ejecución inicia con la acreditación, cuando les había mencionado, ¿no? Acreditación cuando corresponde a una comisión conformada por Contraloría, y comunicación cuando corresponde a una
comisión que es conformada, una comisión que se conforma del propio OSI, ¿no? De la entidad. Esa es básicamente la diferencia en la denominación, pero con ello ya inicia la ejecución una vez que se comunica al titular, ¿no? Con un oficio, con la acreditación a la comunicación y como les había mencionado también, ahí también señala en este oficio la designación del jefe y del supervisor de la comisión. La parte importante, clave en la ejecución es el desarrollo de los procedimientos. En el plan se han establecido objetivos, ¿ya? Se establecen objetivos y los procedimientos, ¿no? Que hay que desarrollar para justamente llegar a este objetivo. Y el desarrollo ya de esos procedimientos se realiza en la etapa de ejecución, ¿no? Acá se obtienen las evidencias, eh, y bueno, hay muchos aspectos que se tienen que ver, como una reunión de coordinación. También se pueden tener información de insumos de situaciones que puedan conllevar a otro tipo de servicio, ¿no? Eh, entre otros, ¿no? Pero acá se realiza justamente el desarrollo de procedimientos, es el factor clave en la etapa de ejecución, porque en el desarrollo de procedimientos precisamente se va a tener la evidencia suficiente y apropiada para que se pueda concluir si existe o no las situaciones adversas. Y esas situaciones adversas luego van a ser reflejadas en la otra etapa, en la elaboración del informe. ¿Ok? La elaboración del informe que considera pues ya justamente toda la información resumida, que es el producto final, la aprobación del informe, este informe de control concurrente o informe de visita de control, que también es comunicado luego al titular, ¿no? De la entidad. Este informe también tiene toda una estructura, ¿no? Un orden, un formato establecido y que el punto principal a resaltar es que acá se reflejan las situaciones adversas, ¿no? Que se ha identificado en la ejecución. Muy bien, la comisión de control, ya lo hemos comentado, es un equipo multidisciplinario que está a cargo del desarrollo del servicio, ¿no? Y puede contar con la participación de expertos, ¿no? Integrante, jefe de comisión y supervisor, ¿no? En ese orden de prelación, ¿no? El integrante, luego es el jefe de comisión y finalmente el supervisor. Muy bien, obligaciones que tiene el titular de la entidad o el responsable de la dependencia en un servicio de control simultáneo, brindar las facilidades para la instalación de la comisión de control en caso corresponda. Porque a veces no es necesaria una instalación o simplemente de las mismas oficinas se puede realizar el desarrollo del servicio, ¿no? Pero sí brindar, por ejemplo, asegurar la entrega de la documentación e información requerida en la forma y plazo solicitados por la comisión, ¿no? La comisión de control, en definitiva, va a generar requerimientos de información, porque ese es el insumo que requiere para poder contar con las evidencias necesarias, y va a requerir en un plazo determinado y de una manera determinada, y pues el titular tiene que asegurarse que se entregue la documentación bajo esas condiciones. Disponer también cuando corresponda la asignación de los recursos logísticos solicitados, ¿no? Para el desarrollo del servicio, autorizar y facilitar el acceso a los ambientes de la entidad o dependencia o cualquier otro lugar donde se desarrollan las actividades de objeto de control. Esto también es importantísimo. Entonces, eso es obligación del titular brindar también estas facilidades. Muy bien, habíamos hablado también de la publicidad. Los informes tienen un máximo de 3 días luego de comunicados al titular de la entidad para que puedan ser también comunicados a esta página, a este portal web de la Contraloría. Bien, acá vamos a hablar de los plazos, ¿eh? Es lo que he venido adelantando, ¿no? El control concurrente tiene una planificación de 2 días, igual que la visita de control. La ejecución tiene 5 días y los informes tienen 3 días hábiles, ¿no? Todo es en días hábiles. En el caso del control concurrente, tiene un informe final, ¿no? Como les había mencionado, el control concurrente tiene hitos, ¿no? Y en el último hito ya se hace no un informe de hito de control, sino un informe de control concurrente. Y ese último informe tiene un plazo mayor, tiene un plazo de 10 días hábiles, ¿no? Esa es la diferencia. Pero todos los hitos luego tienen un plazo de ejecución de 5 días hábiles y en el caso de la elaboración de informe, 3 días hábiles. Muy bien. Y como les habíamos mencionado, la orientación de oficio no tiene clasificación y no tiene plazos, ¿no? Para su ejecución y para su informe. Muy bien, vamos a entrar entonces al servicio de control posterior, ¿no? Aquellos que realizan con el objeto de efectuar la evaluación de actos y resultados ejecutados por las entidades, pero esos son ya cuando ha terminado, ¿no? Concluido el proceso. Y se puede realizar por la Contraloría, lo realiza también, en este caso, el OSI, y también lo puede realizar, pues, la SOA, ¿no?
y hay norma técnica que se emite, lógicamente, de la Contraloría por cada, incluso acá se diferencia por cada modalidad de servicio. Vamos a ver, las auditorías son las tres principales y otras que se puedan establecer. Actualmente está la financiera, desempeño y cumplimiento. La auditoría financiera tiene su propia resolución, tiene su propia norma, directiva y manual. La auditoría de cumplimiento también. En el caso de la auditoría financiera está pues un examen a los estados financieros, ¿no? Y en el caso de la auditoría de cumplimiento está ligado a un cumplimiento de la legalidad, ¿no? Y que en este caso, como se había mencionado, también tiene una característica adicional que es uno de los servicios de control posterior que también determina presuntas responsabilidades. La auditoría de desempeño, a diferencia de las anteriores, es un examen a la eficiencia, eficacia, economía y la calidad de la producción y entrega de los bienes o servicios que realiza la entidad. O sea, acá vemos un poco cuál es la gestión, ¿no? Acá entramos a evaluar la gestión de las entidades, ¿no? Eso también es una auditoría bastante interesante y también tiene su propia directiva. De manera similar, el servicio de control específico, ¿no? A hechos con presunta irregularidad, ¿no? Que como les había mencionado es una auditoría de cumplimiento, vamos a decirle express, ¿no? Ligera, ¿no? Porque tiene la misma naturaleza, pero en algo más puntual, ¿no? Y cuando hablo de la naturaleza es que también tiene esa característica de poder determinar presuntas responsabilidades, o sea, administrativas, civiles o penales, ¿no? Esas son los dos servicios, auditoría y cumplimiento y servicio de control específico. Y finalmente la acción de oficio posterior, que es una modalidad que consiste en hacer de conocimiento al titular la existencia de hechos con indicios de irregularidad que afecta a la correcta captación, uso y destino de los recursos, ¿no? Es decir, ya pasó, ha podido generar o generó alguna afectación o contravención a la normativa y te comunico, ¿no? Igual para que tomen las acciones correspondientes. Pero en caso se genere alguna afectación mayor, alguna responsabilidad mayor, ya no aplicaría solamente la acción de oficio posterior, sino podríamos estar viendo o hablando de una auditoría de cumplimiento o un servicio de control específico, ¿no? Según corresponde. Muy bien. Y en realidad, ya con ello hemos concluido esta presentación, este seminario de la introducción al control gubernamental, ¿de acuerdo? Y hemos he tratado en este caso de poder tocar, si bien es cierto, no a detalle porque no es el propósito, pero al menos en términos o en líneas generales, los aspectos principales y fundamentales para poder diferenciar la clasificación del control gubernamental, el sistema de control interno, las normas y las modalidades que se tienen también de los servicios, tanto a nivel previo, simultáneo y posterior. Entonces,